remanente pequeño quedó desde antes para el cumplimiento de las Escrituras. Bendito sea el nombre del Señor. Les invito a abrir sus Biblias, el cuarto evangelio del Nuevo Testamento. Usted dirá, hay 4 evangelios. Gloria al Señor. Nos referimos al evangelista San Juan, capítulo 15. Gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios Dios. nos va a hablar en esta tarde respecto a 3 cosas fundamentales como introducción a nuestra enseñanza que seguimos formando discipuladores. Gloria a Dios, aleluya. Capítulo 15 del libro de San Juan. Vamos a leer los primeros 8 versículos. Gloria al nombre del Señor, y nos ponemos en pie con reverencia a la palabra y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y el poder del Espíritu Santo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en mí, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Aleluya. Gloria a Dios. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como un pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Gloria al Señor. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juntos, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Aleluya. Vamos a orar como estamos. Gloria a Dios. Dios Padre Santo y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora, Dios mío, es el momento oportuno que nosotros, tu pueblo, nosotros los redimidos, Señor, nos hemos reunido en este lugar donde tú, Señor, un día lo predestinaste para que tu iglesia se reúna para ofrecer sacrificio de honra y alabanza hacia tu nombre poderoso y santo. Pero perdónanos todos nuestros pecados, nuestras faltas, Señor, que hay en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, que a través de la vista, Señor, que estas 2 ventanas del cuerpo, amado Dios, muchas veces entran en la mente y el corazón y brotan cosas que a ti no te agradan. Amado Padre, límpianos de toda contaminación. Tu palabra dice, ya estáis vosotros limpios por la palabra. Por lo tanto, cuando hay ataques del demonio, oh Dios amado, siempre tu palabra, Señor, brota en nuestra mente, revive en nuestro corazón, y siempre hay una pronunciación, Señor, que santo eres tú, Jesús. Aleluya. Gracias, mi buen Dios, por tu bendita palabra. Háblanos, Señor, en este día. Queremos nutrirnos, queremos satisfacernos de ti, Señor. Padre mío, queremos conocerte más. Queremos conocer los grandes propósitos que tienes con cada uno de nosotros. Úsalo, Señor, con realidad y verdad, y que toda fuerza del diablo, toda fuerza del demonio, que toda fuerza contraria a la verdad, lo reprendemos y lo destruyamos en el nombre de Jesús. Padre Santo, destruyemos toda obra impostora a tu santa verdad. Que la bendición de lo alto, Señor, llegue y se derrame y fluye en cada vida, en cada corazón, Señor, de los presentes aquí en este lugar. También oramos y te pedimos por los que no están. Señor, tú conoces las dificultades, tú conoces todo, Señor, lo que pasa. Amado Dios, pero nosotros te pedimos que tengas misericordia, lo guardes y lo protejas y lo libres, Señor, de caer en toda tentación. Padre, en el nombre de Jesús, toma el control de este tiempo, Señor, te lo pedimos en el poderoso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria
Gloria a Dios, gloria a Dios. Alaben al hermano, alaben al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Una palabra del Señor registrada a través del evangelista Juan, uno de los integrantes del círculo del discipulado. Él fue un discípulo también, gloria al Señor. Y aquí vemos cuando Jesús narra, ¿no?, esta metáfora tan importante de su enseñanza para sus discípulos, enseñándoles de cómo la forma es importante para aquel que es discípulo, puede llevar fruto o puede dar fruto, comparándolo con un labrador, haciendo una comparación de una vid, y también en tercer lugar haciendo comparación de un pámpano. Gloria al Señor. Aleluya. Quisiera dar como introducción del número 8 de los puntos que venimos estudiando, que de un verdadero discípulo es sellado por el Espíritu Santo. También un discípulo es llamado por Dios. Un discípulo también de Cristo, gloria al Señor, renuncia a todo lo que posee, gloria a Dios. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca, como introducción, bendito sea el Señor. Dios le bendiga, hermano, bienvenido. Que el verdadero discípulo tiene que dar fruto. Quizás lo vimos en el programa anterior, de paso, pero yo quisiera que dar como introducción en esta parte: el verdadero discípulo tiene que dar fruto. Aleluya. La palabra del Señor nos habla aquí, como nosotros vimos, donde dice el Señor: yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid. Ahora, le dice a su Padre, Él es el labrador. Y nos dice a nosotros, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Mira, lo quitará a un lado, y todo pámpano que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, de Dios depende todo este trabajo que tiene el Señor con sus discípulos. Gloria al Señor. Sabemos de los 12 discípulos que los que dieron fruto fueron bendecidos, pero el que no dio fruto, que no dio resultado, que no hubo confianza en él, lo quitó, ¿verdad? Lo puso a un lado. Gloria al Señor. Entonces, aquí nosotros podemos ver, bendito sea la palabra del Señor y su nombre poderoso. Aquí nosotros vemos, según la palabra de Dios, que el que cultiva la iglesia es el Padre. Gloria al Señor. Jehová de los ejércitos. El que da vida a la iglesia es Jesucristo, porque dice: yo soy la vid verdadera, vid de vida. Gloria a Dios. ¿No? La vid verdadera, o sea, es Cristo. El que da vida a la iglesia, el que da vida al cristiano, al discípulo, es Jesucristo. Y el que da crecimiento, porque no solamente lo da vida, sino que tiene que crecer porque tiene vida. Amén. Nosotros somos de los que hemos nacido y estamos teniendo vida porque hemos nacido y tenemos vida y estamos creciendo, gloria al Señor. Pero aquí en la tercera esfera, el crecimiento a la iglesia es el bendito, amado Espíritu Santo. Gloria al Señor. Mira, qué gran importancia. Pero el creyente es el que debe ahora dar fruto, porque tu vida, ¿no?, es cultivado, tiene crecimiento y ahora tiene que dar fruto. Lo que tiene que dar en abundancia para que el Padre sea glorificado a través de los frutos que damos. Ahora, ¿cuál es el fruto? Vamos a ver los frutos. En un aspecto,
Los frutos son cuando nosotros evangelizamos, cuando ganamos almas para Cristo. Gloria al Señor. Esos son los frutos que nosotros tenemos que compartir el Evangelio. Tenemos que hacer discípulos también a otros. Pero en otro aspecto es que nuestro modelo de cambio de vida que ya tenemos en Dios ya es diferente la vida que nosotros teníamos antes Amén. de conocer a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, esa es una forma de dar fruto, ¿verdad? El apóstol San Pablo también en una forma clara a los Gálatas se lo dijo, ¿no? Diciéndolo que el creyente, el verdadero discípulo, tiene que dar fruto por los frutos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que da el crecimiento, es el que ilumina, es el que te guía a crecer, te da forma. El Espíritu Santo te da forma, y esa forma es perfecta, porque el Espíritu Santo es Dios. Mire, la divinidad de Dios, siendo tres, viene a ser uno, porque los dos o los tres trabajan en común acuerdo. Gloria al Señor. Y la iglesia también del Señor, por más multitudes que seamos en número particular, somos el mismo cuerpo del Señor. Porque la iglesia se une para adorar a Dios en un mismo espíritu, Aleluya, en una misma gloria a mente, en un mismo corazón, aleluya, en un mismo pensamiento. Amén. Es importante. Ahora bien, en otro aspecto es la forma de modelo de nuestra vida exterior. Porque cuando Cristo vino a nosotros, nos cambió la vida, nos cambió todo, y ahora refleja hacia lo exterior, que primero hizo interiormente. Entonces, hasta la forma como te conduces, eres descubierto por aquellas personas que no conocen el Evangelio, que no conocen la palabra, pero en la forma que tú te conduces, ellos se dan cuenta y eres descubierto o descubierta que sí eres una cristiana o un Aleluya, cristiano. gloria a Dios. Eres un discípulo o una discípula de Cristo. Gloria al Señor. Otro aspecto, hasta en la forma de vestir, te descubre. Sí, cómo te conduces hasta en la forma de la vestimenta. Pero muchos dicen, lamentablemente, la ropa no salva a nadie, porque a Dios se le sirve con el corazón, ¿verdad? Pero es un fruto del Espíritu. Si Dios ha cambiado mi corazón, si Dios me ha hecho nueva criatura, entonces cambiaron todo. Porque ¿de dónde sale la moda que quiero yo lucir? ¿De dónde sale? ¿No sale de mi corazón? ¿Ah? ¿No sale de ahí? Sí. Sale los malos pensamientos, los malos deseos. Gloria al Señor. Del corazón sale. Pero si Cristo Jesús cambió mi corazón y renovó a través del Espíritu Santo de Dios, dándome vida y crecimiento, entonces de un principio de repente totalmente no hay un cambio, o no se hacen las cosas, pero a medida que vas creciendo, el Señor te va dando conocimiento, te va enseñando, entonces vas entendiendo y vas dando fruto. Y cuando das fruto, no es necesario que grites a voz en cuello en la calle, en el parque, en el trabajo, sino que tu conducta, tus principios morales y espirituales, ellos son los que dan fruto. Aleluya. Ellos son los que dan fruto. Gloria al Señor. Mira qué grande. Y si nosotros nos profundizamos en hablar acerca de la palabra, de lo que son los frutos, ya no entraríamos en otro tema. Eso es una introducción. Ahora, el pámpano, está hablando acerca de las ramas. Jesús es la vid. La vid. Aleluya. El Padre es el labrador que es el dueño. Y Jesús es la vid. Mira una forma tan hermosa, ¿no? ¿Ustedes conocen la vid? El árbol de la vid. Sí, ¿no? Ya, ese es un árbol, pero que tiene sus ramas, ¿no? Tiene sus ramas.
el árbol solo no da fruto, sino las ramas que están en el árbol. Florece, luego da fruto. Y no solamente la vid, sino todo árbol de fruto y toda hierba que da fruto, sucede lo mismo. Y Jesús muchas veces, Él habló y nos comparó de un árbol. Gloria al Señor, de un árbol. El salmista David también pudo entender que el creyente, el discípulo de Cristo, es un árbol que está plantado. Y el deseo del líder, el deseo, mi amado hermano, usted que me escucha, del dirigente, del que predica, de la denominación o cual fuere, su deseo es que todos los creyentes sean como un árbol que vean buenos frutos. Amén. Árboles que hayan profundizado sus raíces, y cuando han criado y han largado sus raíces profundas, entonces están cimentados y tienen forma de crecer, de desarrollarse y de dar fruto. Aleluya. Y cuando han sido así, es que nadie les va a mover de su creencia, de su fe, de su fidelidad, de su constancia que ustedes y que nosotros tenemos en Dios. Amén. Nadie. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que habla cuando nosotros vemos el versículo 8. Gloria al Señor. Verso 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Pero mira lo que dice el 9: como el Padre me ha amado, o sea, Jesucristo, Él está testificando del amor de Dios, su Padre, hacia Él. Así también yo os he amado, permanecer en mi amor. Permanecer en mi amor. Varias relaciones del amor se presentan aquí. El Padre ama al Hijo. Padre es el labrador y yo soy la vid verdadera. El Hijo presenta el amor del Padre hacia el Hijo como cuadro de su amor por los discípulos. Él dice: como el Padre me ha amado, yo también he amado a ustedes. La medida de su amor de Cristo Jesús se demostró en la cruz del Calvario. Esa es la medida. ¿Lo puede medir alguien el amor de Dios? ¿El amor de Cristo? ¿Alguien lo puede medir? Nadie lo podemos medir, porque su amor es infinito. Su amor de Dios no tiene límite. No tiene, hermanos. El amor de Dios es eterno, desde un principio. Gloria a Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero notemos lo que habla acerca de esta vid, que es el olivo. Note usted, mi amado hermano, en el capítulo de la epístola del apóstol San Pablo, dándonos a entender el capítulo 11 de Romanos, hay una parte donde yo podía meditar en cuanto al capítulo 15 de San Juan, los 8 primeros versículos, pero el Señor me llevaba también al libro de Romanos, capítulo 11, verso 17. Note usted lo que dice. Dice el 16: si las primicias son santas. Note usted, ¿qué dice la primicia? Para usted, ¿qué es una primicia? Es la primera cosa o cosecha, la primera o el primer resultado que hay. Ese es lo primero. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Aleluya. Y si la raíz es santa, mire, note usted, si la raíz del árbol, si la raíz del tronco, en otras palabras, es santa, también lo son las ramas. Amén. Que brotarán. Aleluya. Gloria al Qué Señor. hermosa palabra. Mire, ahora, pues,
si algunas de las ramas fueron desjajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo que es Cristo. Cristo es la rica savia del olivo, aleluya. Aleluya. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Amén. ¿Y por qué hay ahora hombres y mujeres que se jactan que ellos son los únicos, que tienen un más alto concepto del que deben tener, que ellos se quieren ganar los aplausos del público, de la gente? Gloria al Señor. Y cuando se presentan quieren que la gente lo aplauda, la gente lo reciba, la gente lo salude. Se han robado la gloria de Dios. Oh, Señor. En este tiempo estamos viviendo hoy hombres arrogantes, gloria al Señor, que no merecen, pero hay mucha gente ahora, porque han tenido comezón de oír la palabra de Dios, y se han amontonado hombres, maestros, conforme a sus propias concupiscencias, vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Se han metido solamente para ¿qué? Para destruir, para destrucción de las congregaciones, Aleluya. de engañar a la gente. Y la gente está simplemente equivocada, engañada, porque hay una fuerza que lo invade a través de este que está al frente administrando. Sepa muy bien que todas las cosas que Dios no le agrada un día van a ser juzgadas, y Dios nos dará su recompensa de acuerdo a las obras que hacemos. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Aleluya, Gloria al Señor. Gloria al Eterno. Notemos, hermanos, ¿por qué habla el apóstol San Pablo a los romanos de esto? ¿Por qué tiene que hablar esta parte? Aleluya. El remanente. Gloria al Señor. Al usar la metáfora del olivo, el cual se le arrancan unas ramas e injertan otras, Pablo enfatiza constantemente los aspectos de la incredulidad y de la fe. Por su incredulidad, las ramas naturales. ¿Quién fue? Los judíos. Las ramas naturales, que realmente eran naturales del olivo, de la planta del olivo. Eran naturales porque eran la simiente del mismo Jesucristo, Aleluya. el Hijo de Dios. La simiente santa, el pueblo santo adquirido por Dios. Amén. Gloria al Señor. Ahora bien, ellos, por su incredulidad, bendito sea el Señor, a través de creer, a través de la fe, fueron desgajadas. Pero ahora, fueron, gloria al Señor, por la fe, han sido injertadas otras ramas que fueron del olivo silvestre. Gloria al Señor. ¿Y quiénes son los judíos? Son la iglesia de hoy. ¿Somos nosotros? Amén. ¿Quién? Gloria a Dios. Los gentiles. La iglesia gentil. Aleluya. Los que fueron silvestres. Ahora somos los gentiles. Versículo 20. Perdurará el injerto si los gentiles permanecen en la bondad de Dios, en la fe de Dios, en la obediencia de Dios. Pero si también desobedecen por su incredulidad, como las ramas naturales, refiriéndose a los judíos, al pueblo judío, también serán cortados. Y cuando seamos cortados, ahí ya no habrá otra oportunidad, porque los judíos ahora están teniendo o tienen todavía una oportunidad. Amén. Mientras que el pueblo gentil, la iglesia gentil, si nosotros no andamos en fe, ni sirvemos al Señor en obediencia, mi amado hermano, el Señor nos cortará
del olivo. Y la recompensa será en el lago de tormento, en el lugar donde ya no habrá oportunidad más. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, claro que todas las que fueron arrancadas podrán ser reintegradas al árbol si dejan de lado su incredulidad. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Claro que toda metáfora o analogía, sea la del alfarero y sus vasos, o del hortelano y su árbol, mi amado hermano, será inadecuada en última instancia para transmitir el pleno sentido de la paradoja de la soberanía y la omnipresencia de Dios eterno, de la libertad del hombre. La apropiada respuesta del creyente habrá de ser de alabar, de glorificar a Dios por sus inescrutables caminos. Pablo expresa en una forma de adoración, de alabanza, de gratitud a Dios, cuando él dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién, él se pregunta y dice, entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que lo fuese recompensado? Porque de él y para él y por él son todas las cosas. A él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya. Aleluya, gloria a tu nombre, La introducción Señor. que un cristiano tiene que dar fruto. Ahora, para finalizar la introducción, si nosotros permanecemos como ramas silvestres que Dios cortó al pueblo de Israel y lo puso en un lugar aparte para que esperaran la promesa de Dios, que Cristo Jesús vino al mundo para dar su vida por toda la humanidad, no solamente por el pueblo judío. No solamente la salvación fue para ellos, sino por toda la humanidad. Y ahí estábamos incluidos nosotros. El Evangelio llegó a nosotros. Llegó en todos los rincones del mundo, de la tierra. Y ha llegado aquí a Tahuantinsuyo. Yo no sé su manzana, su avenida o su calle, cómo se llama, pero llegó. Y esas ramas silvestres, esas ramas que estuvieron aparte, que no merecían o que no eran permitidas al ser injertadas. Imagínense, hermanos, la enseñanza de Dios. Nosotros hemos venido por la gracia de Dios a ser injertados en el olivo, que es Jesucristo mismo. Gloria al nombre, Señor. Qué precioso. Y ahora, si nosotros permanecemos en Él, como dice su palabra, permanecemos en su palabra. Y permanecer en su palabra es permanecer en comunión y relación e intimidad con Él, ¿verdad? Un hogar, por ejemplo, el marido con su esposa, o la esposa con su marido, o su esposo, como suele llamarle, tienen que permanecer unidos en relación, no, en comunicación, relación, Aleluya. en intimidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son esposos, han sido unidos. El yugo de compromiso, de responsabilidad, de un pacto fue lo que la unió, ¿verdad? Entonces este hogar funciona unido, no funciona separado, porque cada cual dice: yo trabajo, gano tanto, yo guardo esto, tú también guarda aparte, todas las cosas individuales. Eso no es hogar, eso no es hogar. ¿Quién lo recibe y lo aprueba? Mala suerte, yo no apruebo eso. Yo tenía experiencia a través de mis yernos que han llegado, que así querían vivir una vida individual. ¿Ven? Las cosas, por ejemplo, yo he visto también hasta en la sierra, en la zona rural, tus animales son tuyos y los míos están para acá. Y cada cual ve a sus animales, lo atiende, lo da pasto y lo cuida.
Eso está totalmente mal. Porque Dios nos ha llamado, y en principio, a la unidad, a ser uno. Aleluya, gloria a Dios. A ser uno. Entonces, hermanos, la enseñanza de la palabra del Señor nos lleva a conocer estos principios. Y así, conforme Dios dijo que ya no serán dos, sino serán uno, así es la relación de nosotros con Cristo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Porque somos la esposa de Él. Amén. Pero no vaya a ser que como alguno que tiene su mente natural y dijo, pero ¿cómo yo siendo varón puedo ser la esposa de Cristo? Está incorrecto. El que no entiende está en su naturaleza. Amén. Es mente natural que no entiende. Porque en las cosas espirituales, sea hombre o sea mujer, somos la novia o la esposa del Gloria al Cordero. Señor. Porque en la gloria de su reino, nadie nos podremos ver como esposo ni esposa, sino seremos como los ángeles. Amén. Ya no vamos a tener necesidad de intimidad sexual el hombre o el deseo de la mujer. No, ahí se terminó todo, porque ahí todo es santidad. Seremos como los ángeles. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Maravilloso Señor. Entonces, mis amados hermanos, he ahí. Es muy importante conocer esto. La unidad es que Dios nos ha hecho uno en Cristo. Por la muerte, por su vida, su sangre, su cuerpo que fue inmolado y por la resurrección. Entonces, permanecemos en Él. Y cuando permanecemos en Él, quiere decir que hemos dado un paso de un nacimiento genuino. Y cuando hemos nacido verdaderamente para Dios, entonces hay un cambio en nuestras vidas. Ahí se muestra el fruto del Espíritu Santo en la vida del discípulo. Ahí se muestra todo, ¿no? Ya no es como era antes, sino es diferente. Da los frutos. Da los frutos. Da amor. Tiene benignidad, bondad, tiene fe. Da fruto. A ver, vaya usted de la aceituna y me trae un poco de higo. ¿Podrá encontrar en todo lo que hay en un campo sembrado solamente aceituna? Yo le pido que me traiga higo, que casi similar por ahí es el fruto. No lo va a encontrar, ¿verdad? Cada árbol da su fruto por su género. Aleluya. Por su género. De repente mi hermano Ramón no da el fruto que yo tengo. Sus frutos son diferentes, ¿verdad? Mis frutos también son diferentes. En la forma de actuar, de conducirnos, en la forma de presentarnos a cualquier persona, a la forma de tratar a cualquier persona. Tenemos una forma, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero todos somos cultivados y estamos creciendo por el mismo Espíritu. ¿Por qué? Porque a uno le ha dado dones en diferentes maneras. Tiene profecía, hablar en lenguas, ¿no? Discernimiento de espíritu. Gloria al Señor. Tiene don de sanidad, de oración, de intercesión. Aleluya. Tiene don de liberación para contrarrestar a los enemigos de vicios, de opresiones, de tantos pecados que hay. Dios se muestra, está dando fruto. Y los frutos tenemos que darlo hasta en nuestra casa. En nuestra casa tienen que ser conocidos los frutos. Los hijos, los padres, los hermanos, las esposas, los esposos tienen que saber que hay frutos. Y es frutos de un Dios que vive en nosotros, que cambió la vida en nosotros. Y también esos frutos que hay en casa tiene que dar en la iglesia, en la congregación. Tenemos que ser responsables. Son frutos. Y cuando usted habla, tiene que hablar con su... ¿Por qué? Porque su ejemplo es la base. El Señor Jesucristo, Él predicaba, pero también su ejemplo era intachable. Aleluya. Quizá nosotros tenemos limitaciones, nosotros nos equivocamos muchas veces, mi amado hermano, pero el que no se equivoca es Jesucristo.
Ahora, no miremos al hombre, no miremos porque habla bien, porque se expresa bien, porque habla fuerte o habla despacio. No, hermanos, miremos a Jesucristo. Aleluya. Jesucristo nunca nos va a fallar, ni a ti ni a mí tampoco. Gloria al Señor. Hay en diferentes formas que por el mismo Espíritu, siendo Dios infinito, nos ha dado capacidad, oportunidad de discernimiento por el mismo Espíritu, de acuerdo a la capacidad que tú y yo lo vamos a cumplir, lo vamos a cultivar y nos vamos a mantener dando fruto. Gloria al Señor. Ahora sí, vamos a pasar. Dentro de este estudio que nosotros estamos siguiendo, mi amado hermano, gloria al Señor, formando discipuladores, tenemos 3 ejemplos muy importantes sobre el discipulado. 3 ejemplos. Y los ejemplos lo encontramos, número 1, en Jesucristo. Número 2, en los apóstoles, de lo que Jesús llamó. Y número 3, lo encontramos en este discípulo que se destacó, que nosotros lo vimos, del plantador y el edificador de iglesias. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, hermano? ¿Quién es? Apóstol Pablo, sí. Correcto. Gloria al Señor. Muy bien. Ejemplos de discipulado. En el Nuevo Testamento encontramos 3 ejemplos muy importantes sobre el discipulado. Primero, el Señor Jesucristo y su discipulado. Vamos a ver. Lucas 6:12. La palabra de Dios nos lleva, quizá la palabra del Señor nos vuelve para darnos un entendimiento mejor, una aclaración mejor. Gloria al Señor. Si usted ya lo tiene, ¿lo puede dar lectura? Lucas 6. Gloria al Señor. 6, 12 y 13. Gloria a Dios. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Aleluya, gracias hermano. Gloria al Señor. Miren, la selección o la elección, vamos a llamarlo el término perfecto, selección, porque el Señor seleccionó primero a 12 hombres, como dice su palabra. Pero para hacer esta selección o para hacer este llamamiento, la Escritura nos enseña y nos da el ejemplo mismo del Señor Jesucristo, que Él pasó una noche entera en oración. Mire, pasó toda una noche entera sin dormir en oración. Esto nos enseña que la selección del discípulo demanda mucha oración. Cuando queramos hacer una campaña, una evangelística, por supuesto, demanda de oración. Mucha oración, hermanos. Porque puede ser la palabra, aleluya, tan simple, el predicador. Gracias, señorita. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Pero habrá una palabra que trabajará el Espíritu Santo de Dios y tocará las vidas. Habrá fruto, habrá resultado. Ahora, el ejemplo primordial y el único lo vemos en la vida del Señor Jesucristo. Para que Él llame a sus discípulos, Lucas registra, gloria al Señor, en aquellos días, dice, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Los hechos más significativos de Jesús se realizaban siempre después de orar intensamente. Y eso es lo que debemos hacer. Pero cuán difícil es orar, ¿verdad? Pasarnos de 5 minutos para adelante.
A veces hasta 5, 10, o mucho. Pero pasaron los más, hasta usted se resulta durmiéndose, ¿verdad? Cuán difícil Gloria a es. Dios. Gloria al Señor, pero Jesús oró toda una noche entera. Ese es el ejemplo. El discípulo, para que dé fruto, para que tenga fruto, gloria al Señor, para que sean mostrados sus frutos, para que cambie su vida, para que cambie su personalidad, para que cambie su carácter, para que cambie su modo de ser, que cambie su modo de pensar. Aleluya. Tiene que tener mucha oración. Gloria a Dios. La oración es la parte fundamental donde Dios interviene cuando te ve postrado delante de Él. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien. Segundo, los discípulos con la palabra de Dios, el discípulo tiene que leer siempre la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que permanecer. David, él lo pronunció y lo registró en su libro. Gloria al Señor. También Josué también lo dijo. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba diciendo a él. Y Josué tiene que escribir. Y mencionándolo Dios, así como mi siervo Moisés te mandó. Ahora Dios le dice a él: nunca se apartará de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Y David, ¿qué dijo David? ¿Qué dijo? Otra palabra. Gloria al Señor. Sí, correcto. Él dijo que lámpara a los pies era la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando las personas andan sin esta lámpara espiritual, se pierden. Amén. Se van al hoyo. Pierden su vida física de este mundo. Se ausentan. Y es más, pierden su vida espiritual de salvación. Miren, ¿por qué? Porque sí, están sin luz, pero nosotros tenemos esta lámpara que es la palabra, y nosotros ya no tropezamos, ¿verdad? Ya no caemos, Aleluya. sí, porque tenemos cuidado, nos alumbra por donde debemos caminar. Si no tuviéramos esta palabra, nos vamos al prostíbulo, nos vamos a la discoteca, ¿verdad? Nos vamos a los bares, nos vamos al cine. Apoyar. Al Señor, allí nos vamos a las fiestas, nos vamos a la idolatría, y fruto de la idolatría es la prostitución, los actos inmorales. Los amigos que te invitan, vamos a la discoteca, vamos al baile, al cumpleaños del amigo, de la amiga, al compañero de estudio. No se puede perder, va a estar grande esto. Tú tienes esta palabra que te alumbra y te dice: no puedes ir ahí. Te alumbra los ojos espirituales. Amén. Gloria a Dios. Salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Muy bien, qué hermoso, ¿no? Cuando el Señor descierne su palabra, no solamente en el que está predicando, sino también descierne en las Aleluya. ovejitas, Amén. en las ovejas, Gloria a Dios. porque ellas tienen que recibir y están recibiendo si están comiendo, pero si no comen no saboreas nada. Amén. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Entonces, los discípulos tienen que permanecer en la palabra. El cristiano, durante 3 años y medio aproximadamente, nuestro Señor Jesucristo discipuló a los 12 con la bendita palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Pero Maravilloso eres, Señor. la lectura devocional nos decía, ¿verdad? En Hebreos, ¿de acuerdo? Nos volvemos a los primeros rudimentos del mundo. ¿Y cuántos años han pasado? Gloria al Señor, ¿cuántos años? Mire, Jesús solamente 3 años y medio.
discipuló a sus discípulos con su palabra. Y eso fue basta. Hoy, ¿cuántos años se prepara en el seminario bíblico? 6 o 5 años. Gloria al Señor. Y pagando. Ni que pagar. Y si no paga, pues no puede aprender. No estudia. Jesús, ¿cuánto cobró? Nada. En su seminario cuando abrió para sus 12 apóstoles, y no solamente para ellos, sino todas las multitudes que venían a escuchar la palabra. Pero aquí nos referimos a los discípulos. Fueron enseñados y discipulados con la bendita palabra del mismo Señor Jesucristo. Juan 6:54. Vamos a la palabra, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Capítulo 6 de San Juan. Gloria al Señor. El versículo 54 y 56. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Aleluya. 60. Al oírle muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Gloria al Señor. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cristo Jesús estaba diciéndolo ya de su partida a su morada, de donde vino. Se estaba refiriéndose: si verdaderamente ustedes vieran, le dijo al Hijo del Hombre, subir donde estaba primero, entonces ¿qué habrá después? ¿Cuál es el que actuará después? El Espíritu. El Espíritu Santo de Dios. Porque Él, Señor Jesús dijo, Él es el que será el consolador que estará con ustedes hasta el último día, el último momento del arrebatamiento. Amén. Sí, porque será recogido el Espíritu Santo juntamente con la iglesia preparada, con el discípulo preparado. Gloria al Señor. 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La testificación del apóstol Pedro. No hay otra forma. El discípulo verdadero, cuando recibe la enseñanza, cuando recibe la palabra, cual fuera el predicador o el que le está instruyendo, él también tiene que ser discernido a través del Espíritu Santo de Dios. Si confronta o confirma con la base bíblica o de repente está fuera. Aleluya. ¿Y cuál es la confirmación? Es de alabar a Dios. Gloria. Sí, de adorar a Dios, de glorificar su nombre, porque Él es dueño de la honra, no es el que predica. Amén. Si aplauden, aplaudan para el que vive, Aleluya. Cristo Jesús, no para el que predica. Gloria al Señor. Sí, hermanos. Entonces, ese espíritu, dice pues, Él es el que da vida, pues la carne para nada aprovecha. Gloria al Señor. Para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son palabras que dan, son espíritu y son vida. Qué hermosa palabra. Y esas palabras les daban a los discípulos. Por eso Pedro tenía que confirmar: tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿O a dónde iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde iremos nosotros? ¿A quién iremos, Señor? Entendieron, conocieron, recibieron la palabra del Espíritu. Por eso les daba a conocer a ellos. Gloria al Señor. Otra cita. Lucas 24. Gloria a Dios. Lucas capítulo 24, verso 25 y 27.
Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba y todas las escrituras lo que de él decían. El Espíritu Santo viene a hacernos guiar o ser una guía a la verdad, a las escrituras. Y Él también nos revela los misterios que Dios tiene para darnos a conocer a nosotros. Y los discípulos entendieron estos. Pero recuerden, el Señor Jesucristo, por ser Jesús, por ser el que vino para cumplir el amor de Dios, a los que llamó, a los que seleccionó, no les trató simplemente de una forma que usted puede decir: qué amable, qué cariñoso, y el rostro, la mirada, el hablar de Jesús es incomparable. Recuerde, las palabras están allí. ¿Qué le dice? ¿Qué dice, hermanos? Aleluya. Verso 25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, ¿se da usted cuenta? ¿Se da usted cuenta el término que usó para los líderes religiosos? Los maestros religiosos simplemente hipócritas y muchas cosas más, hermanos. También les amonestaba, porque él sabía la profundidad de lo que había en el corazón de los discípulos. Algunos creían, otros no, otros vacilaban. Quizá otros decían: ¿verdaderamente será? O de repente será Elías. ¿Quién será? Por eso él le hace la pregunta. En Lucas le hace la pregunta, ¿no? Gloria a Dios. Y cuando Pedro le confirma que era el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Gloria al Señor. Los discípulos de Dios tienen que entender, y si no, Dios nos amonesta. Dios nos amonesta, Dios nos corrige. Gloria a Dios. Dios nos exhorta. Gracias, Señor. Insensatos y tardos de corazón para creer. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Cuando tú confiesas a Jesucristo como tu Gloria a Dios. Salvador y le dices: Señor, te recibo en mi corazón, hazme una nueva criatura, Amén. haz un cambio en mi vida, Señor, quiero dar fruto. Bendito sea tu nombre, Señor. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Qué hermosa es la palabra del Señor. Amén. Amén. Gloria. 32. Pasamos al 32 de Lucas 6. Gloria al Señor. De Lucas 6, 24. Hemos dado lectura. Lucas 6, 24. Hemos dado lectura 26, 27, 25, 27. Luego pasamos al 32. 32 nos dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y esa es la tendencia que tiene el ser humano, que tenemos. Aleluya. Si me amas, yo te voy a amar, te voy a tratar bien. Si me tratas mal, también te voy a devolver así. Así, man. ¿Te das cuenta? Esa palabra le estaba diciendo a los discípulos. Ustedes le están hablando a ellos. Porque si amáis a los que os aman. Ahora, ¿qué méritos tú ganarás o ganarán ustedes? ¿Cuál es el honor? Pero el honor precioso es cuando un enemigo te hace mal y lo pagas con un bien, lo amas. Amén. Amén. Gloria a Lo Dios. sigues amando. Amén. Ya no es un mérito, ¿verdad?
Quizás de repente no de la gente, pero un mérito honroso delante de Dios. Aleluya. Porque dice, este es mi hijo, porque está dando fruto. Este es mi discípulo, porque está dando fruto. Maravilloso el Señor. Gloria al Señor. Esos son los frutos. Esa es la palabra. Cuando la palabra llega a nosotros, llega al discípulo. 44. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Aleluya. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. De verdad, pues mentira. ¿No? Cada árbol se conoce por su fruto. ¿Tú conoces al plátano? Sí, ¿verdad? Ya lo diseñas. No conoces porque es plátano. Así no tenga fruto. Así no lo veas su fruto. No dice esta planta, dice chico, ¿no? Es plátano. ¿No? Y al rocoto también lo que sabes distinguir. Sí, porque no es similar al tomate, ¿verdad? Pero no dices, este no es tomate, es el rocoto. Cada árbol se conoce por su fruto. Y Jesús la censura a través de la reprobación. Dice Jesús, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Gloria al Señor. Ahora, ¿o cómo puedes decir a tu hermano, déjame por favor sacar, o déjame sacar la paja que está en tu ojo? Es cuando te fijas en tu hermano, ¿verdad? Cuando estás juzgando a tu hermano. Sí, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga. Uy, una paja sería una menos y más última y lo mínimo de una miniatura para una viga. Pero Jesús, el Dios eterno que nos llamó, una paja, ¿qué tal diferencia que hace? ¿Usted conoce la paja? ¿Una pajita? Sí, es casi similar al pelo, al cabello, ¿no? Para una viga, mira, pero la enseñanza de Dios, o sea, por más pequeñito que diga que es mi falta, mi pecado, es como aquel. Si no hemos recibido a Jesús, no nos hemos arrepentido, no hemos nacido de nuevo, Dios nos está tomando en cuenta los pecados igual que un incrédulo, porque simplemente somos religiosos. De costumbre nos reunimos simplemente, pero no hay nada más en el fondo, no hay más que Dios apruebe de nosotros. Maravilloso. Gloria al Señor. Gloria a tu nombre. Aleluya. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Aleluya. Gloria al Señor. 45. El hombre bueno. Ahora, la mujer buena, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Gloria al nombre del Señor. Y el hombre malo, la mujer también mala, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aleluya. Habla la boca. Aunque muchas veces, a veces se disimula. Somos hipócritas, ¿verdad? Sí, disimulamos. Pero sí, al hermano, a la hermana lo podemos disimular. Sí. Gloria al Señor. Somos profesionales en eso, a veces muchas personas. Pero recuerde que a Dios no lo engañamos. Aleluya, Señor. Dios todo lo está viendo, Dios Gloria todo al lo está Eterno. palpando. Y nuestras cosas encubiertas para la presencia y ojo de Dios son, dice, manifiestas. Oh, Señor. Manifiestas. Gloria al Señor. Mira, ¿qué tal palabra de discipular a los discípulos? ¿Qué tal palabra? ¿Nos damos cuenta? Número 3. Ahora, los discípulos con su ejemplo. Juan 13.
Vamos a ver el evangelista Juan, gloria al Señor, que nos habla en el capítulo 13, aleluya, verso 15, 13:15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Aleluya. Y el apóstol San Pablo, que dijo: ser imitadores de mí como yo de Cristo. ¿No os podría complacerse, mi amado hermano, en la profundidad de las riquezas de Dios, cuando un día usted diga: mi amado hermano o hermana, cual fuere la condición, por favor, séte imitador de mí? ¡Imítame! ¿Cuántos hijos han dicho: papá, yo quiero imitarte a ti, yo quiero ser como tú? Amén. Aleluya. ¿Y cuántos hijos han dicho: papá, yo no quiero ser como tú, yo quiero ser diferente a ti? ¿Ven? ¿O cuántas hijas han dicho a su madre: madre, no quiero ser como tú? Pero otras: yo quiero ser como tu madre, Amén. yo quiero imitarte. Aleluya. El Señor nos dice, Aleluya. gloria al Señor, aquí nos está diciendo: porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor del que lo envió. Y entonces, ¿por qué se gana la gloria muchos? Y engañan a la congregación y piden tanto dinero. Propagandas. Se hacen periodistas algunos. Predicadores se han hecho periodistas ya. Y no dan la gloria a Dios. Solamente los acontecimientos. Hablan de acontecimientos y del cumplimiento. Claro, las escrituras es la palabra de Dios, que todo está cumplido. Pero no hablan de arrepentimiento. Se han olvidado de hablar de arrepentimiento y de santidad. Porque recordemos que Dios dice que sin la santidad nadie va a poder ver a Dios. Porque en la presencia de Dios ninguna cosa inmunda va a entrar. Aleluya. Ninguna cosa inmunda entrará. Y nosotros estamos en la presencia de Dios y bajo la voluntad de Él. Y la voluntad de Él es que nosotros seamos santos para Él. Amén. Sí. ¿Cómo yo pudiera decirle y explicarle, mi amado hermano, sean santos como yo? Pero simplemente por lo que me llamo. Me llamo, mi nombre es Santos. Pero ¿qué hay más detrás de mí o más adentro de mí? ¿Qué hay más? Solo el Señor lo sabe. Amén. Aleluya. Porque qué hermoso sería, ¿verdad? Pero no es que solamente yo, por lo que soy santos. Porque muchos a veces en el trabajo me dicen: santo eres tú, pues santo ya. No es así, sino que todos los que hemos sido llamados y estamos en la gracia del Señor, hemos sido santos. Amén. Cuando hemos recibido la conversión, ¿verdad? Aleluya. Sí, cuando nos hemos arrepentido. El Señor nos ha sellado con su Espíritu Santo. Y porque su Espíritu Santo, al darnos a nosotros, somos santos. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Son como yo. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Bendito. Santo es el Señor. Amén. Gloria al Señor. Unos 10 minutos más. No se preocupe, hermano. Seguidamente, ordenó el Señor a sus discípulos también que discipularan a otros. La voluntad de Dios, escúchenme, hermano, la voluntad de Dios no fue que los discípulos solamente se quedaran en Jerusalén, no solamente se quedaran allí, sino que, bendito sea el Señor, vayan a ser discípulos a
es porque Dios va a levantar una... ¿Qué va a levantar? Una persecución Amén. para distribuirnos en diferentes Aleluya. lugares. Gloria a Dios. Eso es lo que pasó con los discípulos en Jerusalén. Pero primero dijo, estén quietos, esperen. ¿Dónde van a recibir la unción y el poder para ser testigos? ¿Dónde? Cuando ustedes se hayan reunidos en el mismo sentir. Cuando todos se hayan sometido a la palabra en obediencia. Aleluya. Gloria a Dios. Y cuando todos estemos reunidos en obediencia, esperando la unción, la presencia de Dios, la llenura, porque Amén. ya nos ha dado la sala de su Espíritu, pero ahora queremos la llenura del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces sí, me serán testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aguantinsuyo. Y ahora, ¿por qué hay tantos testigos que no se fijan en este texto de Hechos? Aleluya. Por eso muchos dicen, yo soy testigo de Jehová, los verdaderos testigos. Usted es testigo, pero yo soy hijo, díganle. Amén. Yo soy hijo. Heredero. Y por ser hijo, soy heredero Amén. del reino. Gloria al Señor. Aleluya. Tú eres un testigo simplemente, pero tienes que volver o hacerte hijo para Amén. que seas heredero. Aleluya. Aquellos que han recibido el Espíritu Santo son testigos. Ellos sí son los testigos. Amén. Aleluya. Digo, Verdaderos testigos. Aleluya. Gloria al Señor. Por eso cuando el Señor les da la comisión a los discípulos, y esta comisión es que los líderes, los pastores, los que predican la palabra, los que enseñan la palabra, tienen también que enseñar, y el deseo es que los hermanos, las hermanas, ustedes, mis amados hermanos, tienen que también ser discipuladores, predicar la palabra, levantarse. Es el momento que ya despertemos del sueño. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Afirmemos las rodillas paralizadas. ¿Dónde? Cuando no se quieren doblar. Que se doblen. Cuando tú permaneces hasta 5 minutos de rodillas, es porque las 24 horas o las 12 horas del día vas a estar de pie. ¿Por qué estamos de pie? Por la gracia del Señor. Amén. Sí, Aleluya. Gloria porque a Dios. separados de Él nada podemos hacer. Aleluya. Nada. Sí, Señor. Absolutamente nada. En Mateo 28, 19, 20, eso siempre se predica. Esta gran comisión. Aleluya. Esta gran comisión. Por tanto, la palabra de Dios, Cristo Jesús, después que enseñó a sus discípulos, después que lo corrigió, lo amonestó, después que lo dijo, ustedes son insensatos, tardos de corazón para creer. ¿Por qué no creen? Después que Él lo preparó, ahora le da la comisión, ahora le da la ordenanza, ahora le envía y le dice, y por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones. Y cuando hagan discípulos, ¿qué es? ¿Qué es? Dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hay algo más. Después que los bautizados son bautizados, tienen que ser enseñados, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Promesa del Señor. Un término imperativo que no es abrogado, que no puede ser abrogado. Quiere decir obligatorio. Cristiano. Es obligatorio, hermano. Sí. Bendito sea el Señor. Qué hermosa es la palabra. Amén. ¿Y Aleluya. cómo podemos memorizar? ¿Alguien de nosotros lo sabe estos dos textos? Por tanto, y A todas las naciones, en el nombre del Padre, Del Hijo y del Espíritu Santo. al Enseñarle que guarden toda la palabra. Nosotros todos los días. ese debe ser el texto para memorizar. Y memorizarlo, hermano. ¿Sí? Gloria al Señor. ¿Sí?
esta cita, alabado sea el Señor, del capítulo 28, verso 19, el énfasis está en hacer discípulos, pero ir también a un mandato. La construcción griega que utilizaba el principio para el uso de los mandatos es común: desatarlo y traerlo, desatarlo y traerlo. Y importante decir, la declaración en arameo hubiera tenido dos imperativos. Aleluya: desatarlo y traerlo. Hay almas ligadas a los vicios, a los pecados, a las costumbres paganas. Pero cuando tú predicas la palabra, anuncias el evangelio, rompes esas ligaduras, no desatas. Aleluya. Y le traes. Gloria al Señor. Esta cita es la garantía para el bautismo también por agua. Indudablemente el bautismo no es opcional para el creyente, sino un mandato expresó Cristo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros discípulos. ¿Hay candidatos para este bautismo acá? No hay, no. Esta vez. Uno. Vamos a coordinar porque el próximo viernes tenemos bautismo, hermanos. La misión cristiana tiene bautismo. Entonces hay que coordinarlo bien. Gloria al Señor. Entonces eso debe tener, este concepto de la palabra de Dios tiene que estar lleno en el corazón y en la vida del discípulo. Hemos aprendido la selección de los discípulos de Jesús, haciendo a nosotros la enseñanza ejemplar del Señor Jesucristo para ir a compartir la palabra, para ir a ser discípulos también a otros. Es necesario orar al Señor. Amén. Pedir la unción del Señor, porque si no, el enemigo, la parte contraria, se levanta y tú vas a salir vencido. Pidamos la autoridad de Dios. Segundo lugar, que tenemos que permanecer en la palabra. Y cuando permaneces en la palabra, el Espíritu Santo de Dios a su momento te va a enseñar y te va a revelar. Amén. No es menester que use la Biblia, sino que va a revelar y te va a guiar a la palabra. Amén. Eso es el Espíritu Santo. También hemos aprendido que el discípulo tiene que predicar con su ejemplo. El Señor Jesucristo no solamente discipuló con palabras simplemente, sino que también nos dejó su ejemplo. Gloria al Señor. El Señor discipuló, ya hemos visto el tiempo, pero aprendieron ellos. También ordenó a sus discípulos y nos ordena a nosotros que debemos hacer discípulos a todas las naciones. Gloria al Señor. Esa es la comisión, mis amados hermanos. Todos tenemos esa comisión. De repente usted puede ganar una, dos almas. No sé, por primera vez, o de repente que se volvió al mundo y lo vuelve nuevamente, ya lo ha ganado para Cristo. Gloria al Señor. Eso es lo importante. Sepa muy bien que cuando un pecador dice se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos. Gloria al nombre del Señor. Mis amados hermanos, Dios los bendiga. Que la palabra del Señor sea de bendición y inspiración para todos nosotros. Vamos a ponernos en pie para agradecer al Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Padre Santo, Dios Todopoderoso. Oh, grande eres tu Señor. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios de la gloria. Justos y verdaderos tus caminos. Te adorarán y te alabarán todos los reyes de la tierra, los que han creído y han conocido, Señor, tu nombre. Ya no somos, Señor, adoradores de los dioses falsos, porque ahora hemos entendido y por eso estamos aquí para adorar al verdadero Dios. ¿Quién eres tú, Jehová de los ejércitos? En el nombre poderoso y bendito de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos
por darnos tu palabra, Señor. Bendito Dios, que tu palabra, Señor, sea la base para cada uno de mis hermanos, para que, Señor, sean columnas como tú hablas en tu profecía, en el libro de la profecía. Y cuando dice, Señor, que tú nos harás columnas en el templo de Dios y nunca saldremos de tu templo, nunca saldremos de tu morada. Amado Dios, yo te ruego siempre por mis hermanos en este lugar. Levántalo, Señor. Levanta a mis hermanas, levanta a mis hermanos. Señor, haz que echen raíces profundas, para que, Señor, sean firmes y sean columnas, Señor, en este lugar. Bendito Dios, que tu palabra no vaya al vacío, que no sean oidores olvidadizos, sino que sean hacedores de tu palabra, que se cultiven, Señor, bajo la unción y bajo el temor de tu grande y poderosa, Señor, presencia. Mi Dios amado, Dios omnipotente, mi fe, mi súplica y mi creencia, mi convicción es, Señor, que aquí se levantarán, Dios mío, en tu nombre. Oh, santo eres tú, mi Dios. Gracias, Señor, Dios altísimo de la gloria. Tú eres el que das el crecimiento, amado Espíritu Santo. Haz crecer a mis hermanos. Confirma, Señor, su vida. Confirma su fe. Dios amado, que esperen, que sepan esperar en ti, que sepan esperar el tiempo, Señor, pero siempre estén unidos, Señor, contigo. Su relación siempre a cada instante contigo, en donde esté, mi amado Dios. Reprendo al devorador, reprendo a la oruga, al saltón, reconstruyo murallas en el nombre de Jesús de Nazaret. Derroto toda obra satánica, todo impedimento diabólico, todo sueño de los envejecimientos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Haya sanidad en el alma, sanidad en el corazón, en el cuerpo, diferentes partes del cuerpo, haya sanidad en tu nombre, Señor Jesucristo. Gracias, mi Rey, gracias, mi Señor, precioso eres, mi Cristo de la gloria.